Después que Jesús ascendió al cielo, Satanás dirigió todos sus esfuerzos y su energía contra las Escrituras y contra el pueblo de Dios. La misión de la Iglesia era dar testimonio de Jesús y de su palabra, que es la revelación del carácter y la voluntad de Dios. En Apocalipsis 11, la palabra de Dios está representada por la expresión del Antiguo Testamento, los dos ungidos, o los dos testigos. Zacarías capítulo 4, verso 14 nos dice de la siguiente manera: y él me respondió, estos son los dos ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. Esta metáfora habla del hecho de que la palabra de Dios tiene una presencia y un poder perpetuo por ser de origen divino, al haber sido transmitida por la inspiración del Espíritu Santo. El estudio de esta semana se centra en el papel fundamental de la palabra de Dios, su poder y su autoridad en el gran conflicto. Y nos enfocaremos en que los dos testigos ministraron en un tiempo de persecución, durante el periodo profético de 1260 años, entre el 538 y 1798 después de Cristo. El paralelismo entre Jesús y la palabra es obvio. De la misma manera en que Jesús ministró 3 años y medio bajo la presión y persecución de su propio pueblo, que se suponía que debía de recibirlo, las Escrituras ministraron al mundo durante 3 años y medio proféticos, bajo la presión del mismo pueblo que pretendía ser el guardián de la palabra de Dios. Así como Jesús, la palabra de Dios murió y resucitó. Las Sagradas Escrituras también murieron y resucitaron. Así como Jesús fue triunfante, su palabra también será triunfante y su pueblo también será triunfante en él. Así que sin más, vamos a iniciar con el resumen y análisis de esta lección número 6, y lleva como título Los dos testigos. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La idea de los dos testigos proviene del sistema legal judío, que requiere al menos 2 testigos para establecer que algo es verdad, como nos dice Juan 8, verso 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Amén. Y dice Jesús, yo soy el que doy testimonio de mí. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Los 2 testigos representan a la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se los puede separar. El pueblo de Dios es llamado a proclamar el mensaje completo de la Biblia al mundo, ya que todo el consejo viene de parte de Dios. Se describe a los 2 testigos profetizando con vestimentas de silicio durante el periodo profético de 1260 días, desde el 538 al 1798 después de Cristo. El silicio es el atuendo de luto, que indica la experiencia difícil cuando las verdades de la Biblia fueron enterradas y tapadas por las tradiciones humanas. La bestia que mata a los 2 testigos surge de la misma morada de Satanás. Este asesinato de los testigos se aplica históricamente al ataque ateísta contra la Biblia y la abolición de la religión en relación con los acontecimientos de la Revolución Francesa. El sistema antirreligioso establecido en Francia poseía la degradación moral de Sodoma, la arrogancia atea de Egipto y la rebeldía de Jerusalén. Lo que le sucedió a Jesús en Jerusalén, ahora le sucedió a la Biblia a causa del sistema antirreligioso. La resurrección de los testigos señala el gran reavivamiento del interés por la Biblia después de la Revolución Francesa, que dio como resultado el surgimiento del movimiento de la Segunda Venida, con la restauración de la verdad, la fundación de las sociedades bíblicas y la distribución mundial de la Biblia. Justo antes del fin, el mundo será testigo de una predicación global de la Biblia. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 18, 1 al 4. Este mensaje final provocará una oposición potenciada por los agentes demoníacos que obrarán milagros para engañar al mundo y atraer a los adoradores de la bestia a una batalla final
contra los fieles testigos de Dios. Aunque si bien es cierto que la persecución contra las Escrituras ya existía antes del año 538 después de Cristo, por ejemplo, el emperador romano Diocleciano, que gobernó del año 284 al 305 después de Cristo, dictaminó que los cristianos debían renunciar a su libro sagrado. Algunos cristianos que poseían manuscritos bíblicos lo entregaron para que fueran quemados y profanados públicamente. Otros, en cambio, prefirieron morir por su fe. Asimismo, al final del periodo profético de 1260 años, los revolucionarios franceses lograron aniquilar la escritura en su territorio, donde fue por un periodo breve de tiempo, tal y como nos dice Apocalipsis 11, versículos 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Para entender qué significan que los 2 testigos o las escrituras ministren vestidos de silicio, necesitamos mirar al Antiguo Testamento. Esta descripción parece aludir a Zacarías, Apocalipsis 11:4 y Zacarías 4:14, que nos dice de la siguiente manera: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios de la tierra. A Elías, tal y como nos dice Apocalipsis 11:5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y a Moisés, Apocalipsis 11:6 nos dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La Escritura no dice que los testigos fueron asesinados durante los 1260 años, más bien fueron facultados por Dios para profetizar vistiendo de silicio durante este tiempo profético. Elías se vistió de silicio durante una época de profunda crisis espiritual en Israel, cuando esa nación había cambiado consciente y deliberadamente la ley de Dios, situándose por encima de la revelación de Dios y en contra de ella. Del mismo modo, la cuestión principal no es si la Iglesia Católica Romana tenía algún conocimiento de las Escrituras, o si utilizaba las Escrituras de alguna manera para hacer teología durante los 1260 años de supremacía eclesiástica y persecución. La pregunta es: ¿cuál fue la actitud de la Iglesia hacia las Escrituras durante este periodo de persecución? Su actitud se asemejó mucho a la actitud de Israel, que conocían la revelación especial de Dios, pero que se situaron deliberadamente por encima de ella. Y como estudiamos la semana pasada acerca de las 5 solas, debemos de recordar que el principio protestante de sola escritura enfatiza que las escrituras son la revelación completa, autosuficiente y clara de Dios. Cada vez que la revelación divina es un inconveniente o un obstáculo para un proyecto humano, el diablo y sus falsos maestros introducen tradiciones para justificar la reinterpretación de los pasajes bíblicos inconvenientes, o simplemente introducen nuevas enseñanzas o prácticas que son totalmente contrarias a las Escrituras. Mateos capítulo 15, verso 3 al 6 nos dice: respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no es de honrar a padre o madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando las leyes de Dios son mal interpretadas para adaptarse a la cosmovisión humana, su autoridad queda aniquilada. Esta aniquilación de la autoridad bíblica es exactamente lo que ocurrió en la Iglesia Católica Romana. A medida que la Iglesia enfatizaba cada vez más la tradición y aceptaba presupuestos filosóficos, sus enseñanzas y sus prácticas cambiaron tan radicalmente que la Iglesia
ya no fue compatible con el modelo de la Iglesia Apostólica. Así, al malinterpretar y enseñar directamente en contra de las Escrituras, esta iglesia afirmó falsamente los siguientes errores. Y empezamos. Número 1. Que tiene poder para cambiar el día de reposo de Dios del séptimo día al primer día de la semana, transgrediendo así deliberadamente el cuarto mandamiento y rebajando el estatus de Dios como creador y rey. 2. Que Cristo dejó a la iglesia a cargo del obispo de Roma y de la jerarquía eclesiástica sacramental. 3. Que la iglesia es un elemento necesario para la salvación divina. Continuamos con los errores. Número 4. Que la iglesia y los santos pueden mediar por las personas y ofrecerles méritos para la salvación. 5. Que María, la madre de Jesús, nació con naturaleza sin pecado y es de una concepción inmaculada. 6. Que María tiene un papel especial en la salvación y se le llama mediadora, abogada, auxiliadora y títulos que son reservados en la Escritura solamente para Cristo y para el Espíritu Santo. 7. Que la salvación es por obra, como la penitencia y las indulgencias. 8. Que el alma es inmortal, que el infierno es eterno y el purgatorio existe. 9. Que hay 7 sacramentos que imparten la salvación. 10. Que los niños deben ser bautizados. 11. Que la sustancia misma del pan y el vino se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. 12. Que los llamados laicos no pueden compartir el cáliz durante la comunión. 13. Que los sacerdotes mismos son un sacramento que imparten la salvación. 14. Que los sacerdotes de la iglesia no deben casarse sino permanecer célibes. 15. Que los cristianos pueden, y de hecho, deben venerar y adorar imágenes y estatuas, transgrediendo así flagrantemente el segundo mandamiento. Con una interpretación tan tergiversada o un rechazo tan evidente de las Escrituras y sus enseñanzas, durante más de un milenio por parte del autoproclamado pueblo de Dios, no es de extrañar que Dios describa que las Escrituras o sus testigos profetizaron vestidos de cilicio. La lección de esta semana está basada en los capítulos del 12 al 17 del conflicto de los siglos y vamos a hacer un breve resumen de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el capítulo 12, que lleva como título El amanecer en Francia, donde se nos habla de ese despertar espiritual que hubo en ese país a causa de las verdades bíblicas. Vemos a Lefebvre, que era un antiguo sacerdote, que luego conoció las enseñanzas de la Biblia, una luz que fue encendida en la ciudad de Meaux. Vemos también a Berkin, ahí inicia también el llamamiento de Calvino. Hay que destacar que Calvino un día pasó por una plaza de un hereje que estaba siendo sacrificado y como él veía ese hereje que tenía tanta paz y tanta valentía, él decidió leer la Biblia para encontrar ese tesoro, ¿no? La fuente de esa felicidad de ese hereje y esa situación de tortura. Y de ahí en adelante empezó a conocer las verdades de la palabra de Dios. Así que la influencia es muy importante, porque con las acciones que hacemos, inspiramos a otros a buscar de Dios o somos piedras de tropiezo. También podemos ver en este capítulo 12 otros líderes religiosos que fomentaron la libertad y la fe en las Sagradas Escrituras y nuestro Padre Celestial. El capítulo 13 lleva como título El despertar de España, el cual aborda los movimientos de reformas, el avivamiento en ese país, pero también todas las oposiciones que tuvieron en ese entorno religioso y político. El capítulo 14, que nos habla de los Países Bajos y Escandinavia, pues nos traslada a la reforma en Dinamarca, a los progresos en Suecia y el impacto de la fe y de la palabra de Dios en esa región. El capítulo 15, que lleva como título La verdad progresa en Inglaterra, nos habla acerca de que en Inglaterra ocurrió una reforma, un revivamiento en el 1516. Nos habla acerca de William Tyndale, que
Por primera vez fue traducido el Nuevo Testamento del griego al latín, y también nos habla acerca de Juan Snook, miles de pastores que fueron expulsados, la justificación por la fe. Wesley dio una especial defensa acerca de la armonía de la ley y el Evangelio, defendiendo la ley de Dios. Y para hacerle mención de algunas de las cosas que dijo, declaró: por un lado, la ley conduce continuamente y señala el Evangelio. Por el otro, el Evangelio continuamente nos conduce a un cumplimiento más estricto de la ley. La ley, por ejemplo, requiere de nosotros que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, que seamos mansos, humildes y santos. Nosotros sentimos que no tenemos la capacidad de hacer estas cosas, pero vemos la promesa de Dios de darnos ese amor y de hacernos humildes, mansos y santos. Echamos manos de este Evangelio, de estas buenas nuevas. La justicia y la ley de Dios se cumple en nosotros por la fe que es en Jesucristo. Entre los enemigos más encarnizados del Evangelio de Cristo están aquellos que enseñan a los hombres a quebrantar no solamente uno de los mandamientos, aunque fuera el menor o el mayor, sino todos los mandamientos a la vez. Ellos honran a Dios como Judas lo hizo cuando dijo salve maestro y lo besó. No constituye otra cosa que traicionar a Cristo con un beso, hablar de su sangre y despojar al mismo tiempo de su corona, despreciar cualquier parte de su ley con el pretexto de hacer avanzar su evangelio. El primer fin de la ley es, a saber, el convencer a los hombres de pecado, el despertar a los que todavía duermen al borde del infierno. Es absurdo, por lo tanto, ofrecer un médico a los que están sanos, o que a lo menos se imaginan estar en esa condición. Primero usted tiene que convencerlos de que están enfermos, de otra manera no le agradecerán por su trabajo. Es igualmente absurdo ofrecerles a Cristo a aquellos cuyo corazón no han sido aún quebrantado. El capítulo 16, que lleva como título Las causas de la era de terror en Francia, nos habla de este oscuro periodo y triste, en el cual vemos las causas y las consecuencias de esta era de terror, lleno de persecución y de tortura a los creyentes y a cualquiera que defendía las verdades bíblicas. Entre los crímenes más horribles está la matanza de San Bartolomé, el cual hizo el rey de Francia instado por los sacerdotes. Se dio una señal de matanza para miles de protestantes que dormían en sus hogares, porque el rey le había dado anteriormente una palabra. Sin embargo, violaron esa palabra y fueron asesinados todos. Dice que las calles se llenaron de sangre, que durante 7 días continuó esa masacre en París. Nobles, campesinos, viejos, jóvenes, madres, niños, todos fueron sacrificados. Murieron más de 70,000 personas. También vemos cuando ellos eligieron la diosa Razón, empezaron con unos cultos, ¿no?, blasfemos, y ellos eligieron por encima de la palabra de Dios, ¿no?, y su sabiduría, una figura de una mujer cubierta por un velo, una mujer libertina, que esa iba a ser su diosa Razón. Y si seguimos leyendo la historia podemos ver todas las cosas degradantes, las enfermedades, cómo ellos dejaron de evolucionar en la ciencia, en el arte, cómo vino la pobreza, las enfermedades, las crisis por desechar la palabra de Dios. Una de las naciones, de las ciudades de Francia, que era París, que era la más rica en todo, dice que los ejércitos clamaban por falta de pago, todos estaban en bancarrota, los parienses morían de hambre, las provincias eran despojadas por las brigadas, la civilización quedó casi extinguida en la anarquía y en la licencia. Y luego de estas cosas, ¿no?, los 2 testigos de Dios fueron honrados como nunca antes. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, seguida por otras organizaciones similares en el continente europeo, y en 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Desde entonces la Biblia ha sido traducida a muchos centenares de idiomas y dialectos. Sí, estos 2 testigos, ¿no?, profetizaron en silicio, pero resucitaron. Amén. Y el capítulo
17, que lleva como título América, tierra de libertad, nos habla de esta tierra de oportunidad y libertades que permitió que muchas personas pudieran buscar asilo y refugio allá, y habla el papel de la fe en el desarrollo y fundación de esta nación. Y como podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón, verso 13 en adelante, capítulo 12 nos dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde eso sentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén. Como ya nosotros sabemos, eso nos explica que se ajusta al momento histórico, ¿no?, profético que hemos estado tratando, de 538 a 1798 después de Cristo, en el que la Iglesia Católica Romana, con la suma del poder eclesiástico y civil, dominó el mundo occidental hasta 1798, cuando el general napoleónico Berthier le puso fin al poder opresor de Roma. Durante este largo periodo de persecución, el dragón vomita de su boca agua como un río para destruir a la mujer. Y esas aguas representan los pueblos y las naciones, ya que Roma envió ejércitos y naciones contra el pueblo fiel de Dios durante todo este tiempo. Y cerca del fin de este periodo profético, una tierra amiga se traga las aguas y salva a la mujer, brindándole un refugio seguro. Y esta provisión señala el refugio que ofreció Norteamérica con su libertad religiosa. Las lecciones tan maravillosas, yo le invito a orar mucho, leer la Biblia y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber qué hacer y que nos dé el valor para poder defender la verdad de Dios. Satanás pretende destruir toda la revelación, ¿no?, hacer que dudemos de la Biblia, que no creamos en ella, porque sabe que si suprime la palabra de Dios, no tendremos nuestra salvaguardia. El objetivo de Satanás no ha tenido éxito y no lo tendrá jamás, porque la Escritura, tal y como nos dice el mensaje de los 3 ángeles, será proclamada con un fuerte pregón. La palabra de Dios siempre prevalecerá. La palabra de Dios será cada vez más clara. La palabra de Dios siempre vencerá. Ahora le voy a hacer una pregunta ya para reflexionar después de lo que hemos leído aquí. Aunque ya sabemos que la Revolución Francesa impactó el mundo entero, ¿no?, con su espíritu, sus acciones y todas las cosas que podemos analizar, más las que ya ustedes saben que sucedieron, pero vemos que especialmente impactó en el occidente. ¿Cómo podríamos nosotros seguir celebrando la resurrección y el ministerio de los 2 testigos? ¿Cómo nosotros que vivimos en diferentes partes de este mundo podemos resucitar a los 2 testigos que actualmente en nuestra sociedad están siendo asesinados? ¿Cómo nosotros que vemos que estos 2 testigos están vestidos de silicio, ¿no?, donde estamos en una ciudad que no quieren que se lea la Biblia, donde cada día lo malo lo llaman bueno, lo bueno le llaman malo? ¿Cómo yo puedo, con mi participación en la iglesia, ¿no?, mi compromiso con Dios, resucitar, ¿no?, a estos 2 testigos en mi comunidad? Estos héroes de la fe, estos mártires, te dan un concepto firme y claro en las Escrituras. Hay una parte que nos habla acerca de las torturas que le hacían, que hacían muchos hornos de fuego, caldosas le llamaban, donde ya el cielo ya estaba negro de tantos hornos que prendían, persiguiendo, matando, quemando, torturando a los cristianos, pero ellos seguían firmes. De hecho, el gobernador de ese tiempo había puesto que lo quemaran lentamente, porque le gustaba hacerlo sufrir a ver si negaban la fe. Sin embargo, pues ese día, esa hora, los cristianos eran con más fervor y más paz, que entregaban sus vidas por la palabra de Dios. Como eso nos sirve a nosotros, para que tomemos valor, para que nos preparemos, ya que sabemos que vivimos en los últimos tiempos de esta tierra, para que, como nos dice el Espíritu de profecía,
que cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe, obligados a refugiarse en fortalezas en las montañas, en las cavernas y en las cuevas de la tierra. Entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de los 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios le fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo este tiempo. ¿Y tú? ¿Deseas ser uno de esos hombres? Pongámonos en las manos de Dios. Bendiciones. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro video. Y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, resumiendo y analizando la lección número 7, ya como título, Motivados por la esperanza. Bendiciones. Dios te bendiga.